Bueno, volvimos con el Club del Boulevard, por fin podemos dar inicio a la columna del día. Como hoy es 9 de junio, se cumplen 70 años de los fusilamientos de 1956 durante la Revolución Libertadora. Este es un tema que, bueno, poco se habla y poco se conoce, así que decidimos invitar a una licenciada en Historia Argentina para que nos cuente más acerca del tema. Así que, bueno, te damos la bienvenida a Gina Ramallo. Buen día, un gusto acompañarlos. Bueno, hola Angie. Sabemos que estudiaste Historia Argentina. ¿Puedes contarnos en dónde fue o si después de eso decidiste especializarte más, como alguna maestría o un profesorado? Sí, bueno, como dijiste, soy licenciada en Historia, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata y después de hacer la carrera hice una maestría en Historia Política de Argentina. Así que bueno, significa mucho para mí que me hayan invitado para hablar de este tema que, como bien dijeron, se habla muy poco de uno de los hechos más crueles de la historia argentina. Y bueno, Angie, contanos un poco sobre lo que pasó ese día. Bueno, para empezar, me gustaría hablar sobre el contexto político, que es muy importante para esta historia. Todo empieza el 16 de junio de 1955, cuando se produce el bombardeo de la aviación naval hacia la Plaza de Mayo, buscando el derrocamiento de Perón. Si bien no lograron eso ese día, el golpe cívico-militar se termina produciendo 3 meses después, instalando la llamada Revolución Libertadora. Uno de los principales objetivos de los involucrados en la revolución era desperonizar a toda la Argentina y... Perdón, pero ¿a qué se refiere con desperonizar a toda la Argentina? Bueno, esto básicamente significa como ilegalizar o censurar el peronismo. No se permitía decir, por ejemplo, el nombre de Eva o Perón, no se podían hacer los signos peronistas, no se podía cantar la marcha peronista, colgar retratos. Básicamente lo que buscaban era como reescribir la historia argentina para mostrar al peronismo como una tiranía o una imposición hacia los argentinos. Igualmente esto se los cuento como un poco para que entiendan cómo estaba el ambiente en esos años cuando se producen los fusilamientos, porque bueno, el hecho, los fusilamientos, se van a dar aproximadamente un año después, el 9 de junio de 1956. Este día, esta noche, un grupo de militares y civiles peronistas, encabezados por el general Juan José Valle, van a intentar organizar un levantamiento contra el gobierno de facto de Aramburu. La rebelión la controlaron bastante rápido, pero la respuesta del gobierno fue muy dura. Y es que esta misma noche empezaron las detenciones de personas sospechosas de participar en el levantamiento. Algunas estaban involucradas, sí, pero otras ni siquiera habían formado parte. Uno de los casos más conocidos ocurre en Los Basurales de José León Suárez, donde un grupo de civiles fueron llevados allí para ser ejecutados, básicamente. O sea, estamos hablando de personas que fueron ejecutadas sin un juicio previo. Claro, y eso es lo que hace que este hecho sea tan grave y tan polémico, es que estas personas no tuvieron la posibilidad de defenderse ni de demostrar si eran culpables o no. Fueron detenidas y ejecutadas directamente, que esto se considera un crimen de lesa humanidad. Claro, ¿y las personas sabían lo que estaba pasando o se intentó ocultar todo? Al principio se intentó ocultar bastante, había rumores y versiones de lo que había ocurrido, pero no se conocían todos los detalles. Además, los medios no tenían la misma libertad que tienen hoy para cuestionar o investigar al gobierno. Recién gracias a la investigación del escritor argentino Walsh se pudieron conocer los testimonios reales de los sobrevivientes y reconstruir un poco qué es lo que había pasado. Claro. ¿Y el gobierno esto lo negó? Más que negarlos, intentó justificarlos, diciendo que eran una respuesta al levantamiento de Valle. Y el problema es que muchas de esas ejecuciones fueron como mínimo ilegales, porque las víctimas no tuvieron un juicio e incluso fueron detenidas antes de que la ley marcial entrara en vigencia. Por eso se habla de fusilamientos clandestinos o ilegales. ¿Y qué sería la ley marcial? La ley marcial era una medida de excepción que permitía aplicar la pena de muerte a quienes participaran de la rebelión. El problema es que bueno, varias de las personas fusiladas no tuvieron un juicio para defenderse y que se aplique esta ley. ¿Hubo algún tipo de testigo quienes tuvieron miedo de hablar? Sí, claro. Pensemos que estaban denunciando a un gobierno militar. Muchos tenían miedo de sufrir represalias o de ser perseguidos.
Por eso fue tan importante que algunos sobrevivientes se animaran a contar esto que habían vivido. Bueno, el chat pregunta si las personas que participaron de los fusilamientos recibieron algún tipo de castigo. En ese momento no. Durante muchos años, de hecho, los responsables no fueron juzgados por estos hechos y fue esta sensación de impunidad de las familias, del pueblo, por las que el caso siguió generando debate y reclamos de justicia. Además, bueno, como una opinión un poco personal, me parece importante marcar que muchas veces pensamos que los hechos históricos de Argentina son aislados o por separado, pero en realidad están todos conectados. Los fusilamientos clandestinos nos ayudaron a entender cómo se fue construyendo un clima de enfrentamiento político que terminó teniendo consecuencias muy graves para nuestro país. Claro, aparte de todo el trabajo que realizó Walsh, hizo que estos hechos no se olviden, ¿verdad? Sí, tal cual. O sea, gracias a la investigación de Walsh se pudieron conocer los testimonios de los sobrevivientes y reconstruir lo que había pasado. Además fue una de las primeras investigaciones periodísticas de este tipo en nuestro país y con este libro, Operación Masacre, Walsh literalmente crea un género literario que es el de non-fiction, pero bueno, eso es para otro momento. Operación Masacre no solo logró quedar como una obra importante argentina y entrar como en el canon literario, sino también quedó como una forma de mantener viva la memoria de las víctimas y de reflexionar sobre los peligros de la violencia política y el autoritarismo. Bueno, Angie, muchas gracias por acompañarnos hoy y ayudarnos a entender mejor este episodio de nuestra historia como argentina. De verdad, gracias. Bueno, no, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Me parece que recordar hechos como los fusilamientos en programas así para más jóvenes nos ayuda a conocer nuestra historia mejor y a valorar la democracia que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, y también a entender por qué es importante que estos hechos no queden en el olvido. Exacto, porque bueno, mientras sigamos hablando y estudiando, las víctimas van a seguir teniendo una voz. Claro. Bueno, con esa reflexión nos podemos ir despidiendo, ¿no? Bueno, gracias a todas las personas por acompañarnos en una nueva edición del Club de Boulevard. Pueden encontrarnos la semana que viene o el jueves. Y bueno, nada, nos vemos la próxima. ¡Chao!